Vamos a empezar con el módulo de micología, también pues unos temas bastante importantes y de utilidad en nuestra práctica. Hubo un pequeño cambio en el temario. Vamos a empezar con la doctora Débora con el tema de candidiasis. Ok. La doctora Débora Palacios es médico general por la Universidad Panamericana, es especialista de pediatría e infectología por el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es adscrita al Departamento de Infectología Pediátrica y es encargada del servicio de parasitología y micología del instituto. Está en proceso de graduación de la maestría de Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un diplomado en micología médica en el Instituto Pasteur París, en Francia. Entonces, pues nos va a ser de mucho, eh, de mucho gusto escucharla. Doctora Débora, le cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctora, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para esto. Me parece una súper buena estrategia para que sea un excelente repaso para todos para su examen de consejo. Vamos a iniciar con este tema súper importante. Y bueno, todo el módulo de micología, pues les invito a que no se vayan porque está muy bonito. Vamos a empezar con este tema, que es de las patologías más frecuentes que tenemos. Vamos a ver candidiasis invasiva. Recordando que pues Cándida, el género Cándida, se forma o se compone por estos hongos que son unicelulares, que en su forma asexual son una levadura que se reproduce de forma asexual por medio de gemación bipolar o bipolar. Y algunas de estas especies tienen la capacidad de formar pseudofilamentos o filamentos como tal, que esto va a ser parte de sus factores de virulencia para la invasión ya dentro del hospedero. Sabemos que Cándida, pues, es un comensal en humanos. Este principalmente se encuentra a nivel de cavidad oral. Se ha visto que estamos colonizados hasta en el 50%, sin embargo, en el medio de pacientes hospitalizados o pacientes con algunas otras enfermedades puede incrementar hasta el 70%. A nivel intestinal estamos colonizados en un 100% y se conoce como la principal fuente de infección, sobre todo en pacientes neutropénicos e inmunocomprometidos. Y a nivel de la piel también estamos colonizados y vamos a desarrollar infección o puede ser una fuente de infección siempre y cuando existan lesiones a nivel de la piel o en la barrera cutánea o si presentamos algún dispositivo externo como catéteres, ¿no? Y aquí las principales especies que se reconocen son Candida parapsilosis y Candida yeermondi, además de la más principal que vamos a ver más adelante, que es Candida albicans. Y finalmente el tracto genital femenino, que confiere pues una morbilidad importante pues, en los adultos, ¿no? Además de tenerlo como comensal, también tenemos presente en el ambiente, principalmente en el ambiente hospitalario, por lo tanto, pues es uno de los principales agentes asociados a infecciones dentro del ambiente hospitalario. Entonces, como les decía, Candida albicans es el principal agente, es la principal especie que se reconoce. Sin embargo, en las últimas 2 décadas ha venido un aumento de las especies no albicans, principalmente Candida parapsilosis, Candida glabrata, tropicalis y cruzei. Estas 5 especies, contando albicans y las no albicans, conforman el 90% de las especies de cándida que confieren infección. Sin embargo, algunos reportes de literatura y algunas revisiones han establecido que ciertas especies se pueden asociar más o menos con ciertos factores de riesgo con ciertas poblaciones. Por ejemplo, se conoce que Candida parapsilosis es la principal cándida o la segunda en frecuencia después de la albicans para los pacientes neonatos. También está muy asociada con el uso de catéter venoso central y con el uso de nutrición parenteral. Cándida glabrata se reconoce principalmente en los pacientes posttransplantados y en los inmunocomprometidos y es muy reportada en todas las series de casos de pacientes adultos. Cándida tropicalis principalmente en pacientes neutropénicos y Cándida cruzei principalmente en pacientes también adultos y de mayor edad, aquellos que han tenido cirugías abdominales y muy importante la exposición a fluconazol porque recordemos que esta especie es intrínsecamente resistente a este azol. Y el importante de Candida cruzei es que esté asociado, es la cándida o la especie de cándida que más se asocia con mortalidad, por lo tanto es muy importante considerarlo cuando tenemos este aislamiento.
En cuanto a epidemiología, pues aquí tenemos que candidiasis invasiva es la principal infección fúngica invasiva en la edad pediátrica. Claramente ya por el uso de más medicamentos inmunosupresores o más patologías asociadas a inmunodeficiencias primarias o a trasplante, etcétera, pues vamos viendo el aumento de otros hongos como los filamentosos. Sin embargo, Cándida sigue pues teniendo el primer lugar de forma global, ¿no? Principalmente afectando a neonatos y a menores de 1 año. Estos datos que les traigo acá están pues como que recién saliditos del horno. Es de un reporte que se publicó esta semana apenas, donde se hace pues una revisión una revisión sistemática de estudios de todo el mundo, donde se reportan infecciones fúngicas invasivas. Y aquí se obtuvo que con todos los reportes que se tienen de candidemia, que recordemos que es el aislamiento de cándida en un hemocultivo, em, aquí tenemos una incidencia más o menos de 8 por 100.000 habitantes, con una mortalidad atribuida a candidemia de 175.000 casos por año. Y esta candidemia es reconocida como la tercera o cuarta, dependiendo de la serie que revisen, infección asociada a los cuidados de la salud, más frecuente. Entonces, muy importante considerarlo los que trabajamos en hospitales y los que tenemos pues un grupo importante multidisciplinario que pues se dedica a la prevención de estas infecciones. Además, es reconocida como la quinta causa de sepsis, muy importante en la población neonatal. Y importante que también en la población pediátrica se reconoce que es del 10 al 15% de las infecciones de torrente sanguíneo que se presentan en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Hablando de candidiasis invasiva, esto es muy importante porque vamos a ver que la sensibilidad de los hemocultivos, aunque sea el estándar de oro, no tenemos una sensibilidad del 100%. Por lo tanto, muchas veces tenemos la presencia de candidiasis invasiva evidenciada por estudios de imagen o por biopsias o por otro tipo de estudios, sin tener como tal aislada la cándida en sangre. Entonces, esta presentación pues se le atribuye una incidencia mucho más alta porque pues en realidad es difícil tener el aislamiento en hemocultivo. Se le atribuye una incidencia de 12 por 100.000 habitantes con un 150% más elevado el porcentaje de presentación comparado con candidemia. Muy importante que consideremos siempre los factores de riesgo. Esto es algo súper crucial cuando estamos hablando de infecciones fúngicas. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que los métodos de diagnóstico aún no tenemos, pues ahora sí que la panacea para poder hacer diagnósticos en estas infecciones. Entonces, siempre tenemos que considerar a mi paciente, su presentación clínica y posteriormente, pues sí, obviamente las herramientas diagnósticas que siempre hay que procurar llegar hasta tener un cultivo. Entonces, considerando esto, aquí les presento esta tabla que me parece muy ilustrativa, dividiendo a los pacientes que se pueden afectar por esta infección fúngica, que son pacientes en general sin inmunocompromiso, pero también muy importante la población neonatal, pues, sobre todo para nosotros infectólogos pediatras, y el paciente inmunocomprometido. Del paciente de forma global es prácticamente el paciente que está hospitalizado o que ya está enfermo de forma crónica, que utiliza antibióticos de amplio espectro, que utiliza diálisis, principalmente hemodiálisis. Un factor súper importante y que es mencionado en todas las series y que pues ustedes mismos lo saben es el uso de catéter venoso central, principalmente los catéteres que son pensados para un uso de forma aguda. Los usuarios de droga intravenosa, que se aplica un poco más para población adolescente y adulta. Pacientes gravemente enfermos que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Aquellos que utilizan nutrición parenteral, aquellos que ya tienen alguna intervención quirúrgica, principalmente a nivel gastrointestinal, principalmente la que más se reconoce como de riesgo es aquella que requiere de una anastomosis o que ya hubo fuga de una anastomosis. La cirugía cardiotorácica muy importante, sobre todo en nuestros pacientes pediátricos que tienen cardiopatías congénitas. Y algo muy importante que se reconoce también en muchos pacientes, no solo los inmunocomprometidos, sino también los pacientes pues que no en realidad no tienen un inmunocompromiso, es la presencia de colonización de cándida en más de 2 sitios. Esto se ha visto que se asocia hasta en un 76% con la misma especie aislada en el momento de que hay infección. La presencia de diabetes, principalmente en los adultos, la estancia en cuidados intensivos, pancreatitis y sepsis. Ahora, hablando de todos estos factores, les agregamos al paciente inmunocomprometido la presencia de neutropenia, de trasplante, de mucositis. Todo esto pues va a aumentar el riesgo y específicamente hablando en la población neonatal, el principal factor que vamos a considerar va a ser la prematurez extrema o el peso bajo al nacer.
la estancia en cuidados intensivos neonatales, el uso de los antibióticos que ya habíamos comentado y la ventilación mecánica. Entonces, todos los que les pongo aquí son factores que se han asociado con la presencia de candidiasis invasiva. Hay unos más que otros, o hay unos grupos de factores de riesgo que dan muchísimo más predicción para que podamos presentar candidiasis. Entonces, hablando de fisiopatología muy breve, porque esto pues seguramente lo han revisado, este esquema pues viene en el primer de Nature de infección candidiasis invasiva, que seguramente muchos han revisado o por lo menos han ojeado. Entonces, importante considerar que vamos a tener, para que esto suceda, un aumento del inóculo. Es decir, ya sabemos que estamos colonizados por cándida en el intestino, a nivel gastrointestinal, a nivel de la piel, a nivel oral. ¿Qué me va a hacer que aumente esa presencia de cándida? Que use antibióticos de forma indiscriminada, principalmente cefalosporinas, vancomicina o antibióticos que tienen actividad contra anaerobios principalmente. Entonces, esto se ha visto que aumenta el inóculo fúngico. Además, si agrego la alteración de la barrera de las mucosas, cuando pongo un catéter o cuando tengo un paciente neutropénico que tiene mucositis o que tiene colitis neutropénica, etcétera. Entonces, esto me va a alterar la barrera y en la cándida pues va a poder llegar hasta el torrente sanguíneo. Y si a eso le agregamos que cándida tiene la propiedad o la posibilidad de formar biopelículas, esto me va a aumentar o a dificultar la posibilidad de eliminarlo con el tratamiento antifúngico que poseo. Y bueno, agregando a esto, pues tenemos la respuesta inmunológica. Recuerden que la respuesta mediada por linfocitos de cooperadores va más a nivel de las mucosas, por ejemplo, cuando tenemos cándidas mucocutáneas o, claro ejemplo es el paciente con VIH, que pues tiene esofagitis por cándida o lesiones a nivel mucocutáneo, ¿no? Sin embargo, ya hablando de la defensa para que la cándida no llegue a la sangre, tenemos principalmente a los neutrófilos y fagocitos mononucleares, que consisten en monocitos, células dendríticas y macrófagos. Entonces, si tenemos alterada alguna de estas líneas de defensa, pues ahí aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, como les decía, súper importante considerar factores de riesgo porque van de la mano con la fisiopatología. Vamos a considerar aquí dos presentaciones muy importantes: candidemia, que es pues la presencia del aislamiento de cándida en un hemocultivo. Entonces, esa es la forma más común de candidiasis invasiva. Se le reconoce específicamente en población pediátrica de un 7.7 a 26% de mortalidad por esta entidad. Vamos a tener que localizar la fuente de dónde viene esa cándida. Puede venir de un foco de un dispositivo externo como un catéter, puede venir de mucositis o puede venir de colitis neutropénica, como ya dijimos en la diapositiva previa. Pues aquí siempre es muy importante considerar siempre los factores de riesgo que tengo. ¿Y qué clínica va a presentar mi paciente? Pues como todos los hongos, muy en específico, ¿no? En verdad hay pocos hongos que nos dan como la clave con la clínica. Siempre que hay necesitamos un alto índice de sospecha, necesitamos tener un paciente con factores de riesgo, que está con fiebre, que empeora su estado clínico, empieza con datos de sepsis o choque séptico, mientras ya está con una cobertura de antibióticos de amplio espectro, y la trombocitopenia es otra clave. ¿Qué necesitamos? Necesitamos detección y manejo oportuno de forma empírica en el momento que nosotros sospechemos de esta candidemia o de esta infección fúngica para iniciar tratamiento. Y muy importante, como vamos a ver a continuación en los métodos diagnósticos, es reconocer la especie de cándida que tenemos, lo cual nos va a llevar a poder implementar una terapia ya de forma oficial o ya un tratamiento bien. Y muy importante también, que es algo que siempre insistimos con el equipo quirúrgico, el retiro del dispositivo externo, que puede ser un sistema de irrigación ventriculoperitoneal, bueno, en este caso, que es candidemia, sería un catéter venoso central, un catéter puerto, etc. Y una vez que tenemos esta candidemia, es muy importante que continuemos el abordaje. Tenemos que ir a buscar esa cándida a diferentes sitios donde se puede sembrar. Esto va a depender muchísimo también de los factores de riesgo que tenga el paciente. Sin embargo, aunque sean pacientes sin neutropenia o sin otro factor específicamente de inmunocompromiso, siempre es importante que busquemos si la cándida fue a sembrarse a otro sitio. A nivel hígado y vaso, a nivel renal, siempre considerar la presencia de vegetaciones a nivel cardíaco, la presencia de endoftalmitis a nivel ocular y a nivel pulmonar. Entonces,
De aquí deriva pues otra presentación muy importante, como les decía, que es la candidiasis invasiva, que muchas veces puede estar o no acompañada de un hemocultivo positivo, es decir, de una candidemia. ¿Cómo vamos a sospechar de esta candidiasis invasiva? La verdad es que es un reto diagnóstico porque si no tenemos la presencia de un hemocultivo positivo, pues nos tenemos que basar en los factores de riesgo y en algunos datos clínicos que puede tener el paciente. Por ejemplo, en el caso de la candidiasis hepatoesplénica o candidiasis ya que ya se considera diseminada, consideramos a pacientes que están con neutropenia, que están con tratamientos de quimioterapia y que una vez que empiezan a recuperar la cuenta de neutrófilos empezamos a ver la presencia de fiebre, dolor abdominal, anorexia, puede o no haber dolor a nivel de los cuadrantes superiores del abdomen. Sin embargo, estos datos son muy inespecíficos. O sea, estamos enfrentando a pacientes que pueden tener colitis neutropénicas, que pueden tener muchas otras complicaciones por sus patologías, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre, como ya un algoritmo, un protocolo ante una presencia de candidemia ante un paciente con riesgo, siempre estudiarlo con estudios imagen, principalmente ultrasonido o tomografía. Asimismo, a nivel del sistema nervioso central, vamos a ver más adelante específicamente en la candidiasis neonatal, que pues son los que te presentan mayor riesgo. Sin embargo, cuando tenemos dispositivos externos como un sistema de división ventriculoperitoneal o algún otro catéter que llegue a nivel ventricular, podemos tener el riesgo de candidiasis a este nivel. Específicamente a nivel renal se pueden formar fongomas a nivel esplénico. Podemos tener candiduria, que esto vamos a tomarlo con mucha reserva, específicamente vamos a tener que considerar la población que debe ser tratada por candiduria. Em, a nivel cardíaco, como ya habíamos dicho, principalmente está asociado a catéteres, a catéter puerto, a catéter venoso central agudo. Y algo muy importante a considerar es a nivel osteoarticular. Puede presentarse como una osteomielitis vertebral, como una osteomielitis costal o esternal, o afección a nivel de pacientes que ya cuentan con prótesis a nivel de rodilla o de cadera. Estas son las entidades que se reportan con mayor frecuencia, sin necesariamente que el paciente haya tenido evidencia de candidemia. Sin embargo, muchos pacientes pueden tener la evidencia de candidemia y semanas después desarrollar este tipo de complicaciones a nivel osteoarticular. Y a nivel oftálmico, eh, perdón, quería poner el láser. A nivel oftálmico, muy importante siempre considerar el abordaje, ya que podemos tener la presencia de corioretinitis o lesiones a nivel de vítreo. Esto en los últimos años ha sido muy debatido, sobre todo por los infectólogos adultos, si vale la pena o no hacer el screening oftalmológico de los pacientes con candidemia o pacientes que ya les evidenciamos cándida en otro sitio, ¿no? Se reporta que hasta del 5 al 15% de los pacientes que tuvieron candidemia desarrollaron alguna lesión a nivel ocular. Sin embargo, hay que considerar la población neonatal donde este porcentaje puede elevarse. Entonces, siempre es importante ir a buscar fondo de ojo para descartar esta complicación. Y muy importante también considerar que muchas de estas siembras a distancia, principalmente hepatoesplénico o a nivel oftálmico, no vamos a tener mayor evidencia cuando el paciente persiste neutropénico, por lo tanto siempre es importante revalorar cuando el paciente recupera su cuenta de neutrófilos. Bueno, en el diagnóstico tenemos diferentes herramientas que nos van a ayudar a poder obtener género, especie y pues idealmente la susceptibilidad antifúngica de nuestra cándida. Entonces, tenemos aquí el cultivo que continúa siendo el estándar de oro. Esto es cultivo de líquido estéril, sangre, líquido peritoneal, líquido cefalorraquídeo, etcétera. Siempre recuerden que nunca podemos considerar a la cándida o la presencia de una levadura en sangre como un contaminante. Siempre tenemos que identificar género, especie y ver qué pasa con el paciente y iniciar tratamiento. El cultivo se reporta con una sensibilidad de 50%. Esa es la sensibilidad más alta que se reporta, sin embargo, algunas series reportan una sensibilidad más baja. Más o menos se tiene positividad a las 96 horas, sin embargo, puede ser antes. Y con el cultivo vamos a poder determinar género y especie, que es algo de mucha utilidad para poder implementar el tratamiento. Aquí les pongo pues que Malditof actualmente es la herramienta que mejor nos da una identificación género y especie. Esto lo hace en cuestión de 10 a 15 minutos después de que ya tuvimos un aislamiento en el medio, ¿no? Entonces, a partir de cultivo podemos tener una identificación rápida, género y especie para poder implementar tratamiento.
Ahora, ¿qué otras herramientas tenemos? Porque sin duda, pues muchas veces no podemos esperar las 96 horas para poder implementar un tratamiento. Vamos a ver que necesitamos implementar tratamientos empíricos, eso sí, pero pues justo por esto y para poder hacer una mejor manejo de los antifúngicos, pues se han implementado nuevas técnicas o nuevos estudios para poder obtener el diagnóstico. Uno de estos es el beta de glucano, que este pues es una herramienta que en realidad no es específicamente para cándida. Esta detecta componentes de la pared de muchos hongos, no solamente de cándida. Es un biomarcador panfúngico que es muy utilizado en escenario de paciente crítico que está en terapia intensiva y que se tiene alta sospecha o alto riesgo para una enfermedad fúngica invasiva y se realiza esta determinación de beta de glucano. En niños es muy controversial debido a que hasta el momento no se ha establecido una adecuada sensibilidad y especificidad y un valor de corte. Principalmente se ha estudiado en población neonatal porque pues tenemos que esa es la población de mayor riesgo en realidad para candidiasis dentro de los pacientes pediátricos, bueno, fuera de los oncológicos. Sin embargo, aquí pues se observó que teníamos que el punto de corte utilizado para los adultos no fue adecuado para utilizarlo en los pacientes neonatos, por lo tanto hasta el momento no se ha aceptado. Sin embargo, se le ha visto en los últimos años, estudios lo han utilizado para determinar una meningoencefalitis por cándida, utilizando el beta de glucanón líquido cefalorraquídeo y con eso se ha obtenido pues, resultados más prometedores. Sin embargo, hasta el momento no hay nada que las guías recomienden el uso de beta de glucanón en pacientes pediátricos. T2 Cándida, esta es una herramienta novedosa, bueno, novedosa ya de más o menos unos 10 años para acá. Sin embargo, aún así es muy cara, es poco accesible. De hecho, pues en nuestro país, la verdad es que yo desconozco si tenemos algún hospital donde se realice. Sin embargo, pues obtenemos la identificación de 5 especies de cándida de 2 a 5 horas. Además de eso, tenemos técnicas basadas en cultivo, que estas pues son las técnicas que se utilizan normalmente en los laboratorios. Sin embargo, tenemos que esperar al desarrollo de cultivo en caja y la utilización de mananos, antígeno y anticuerpo. Estos tienen una sensibilidad baja y la verdad es que pues tienen resultados muy variables. Bueno, unos puntos rápidos para candidiasis neonatal. Este se reconoce como el 3% de las causas de sepsis neonatal. Es principalmente Candida albicans y Candida parapsilosis, aunque ya se reportan algunos brotes, sobre todo en muchos países en Latinoamérica, que Candida auris. Y se ve un mayor porcentaje de especies resistentes de Cándida, sobre todo en países pues, de bajos recursos. Tenemos que el principal factor de riesgo es el peso bajo al nacimiento, menos de 1000 gramos, con una incidencia de candidiasis neonatal de 7 al 9% para específicamente esta población de peso muy bajo al nacer, con una mortalidad del 20% y secuelas neurológicas que se presentan hasta el 50%. Estudios comparando los diferentes grupos de pacientes neonatos de bajo peso al nacer se han evidenciado que los pacientes de 450 a 750 gramos tienen un odds ratio de 3.2 comparado con pacientes pues, de 750 para arriba. Aquí vamos a tener datos muy en específico. Siempre hay que tener un alto índice de sospecha y considerar factores de riesgo nuevamente. Pero se ha evidenciado que la trombocitomía y la hiperglicemia son datos que tienen una predicción importante para candidiasis. Esta presentación puede ser como sepsis neonatal, puede ser como una infección de torrente sanguíneo asociada a catéter y puede también diseminarse, de hecho es donde más frecuentemente se disemina con una meningoencefalitis por cándida hasta en el 9%. Puede haber endocarditis, puede haber afección renal y endoftalmitis, como dijimos. El diagnóstico lo vamos a determinar por medio de hemocultivos. Aquí muy importante no descartar el uso de urocultivos porque tenemos que darle valor a la candiduria, a diferencia de otras poblaciones de edades, donde probablemente no le vamos a dar valor a la candiduria de forma aislada. Y el uso, pues, beta de glucano en líquido cefalorraquídeo, como les decía, y siempre buscar en fondo de ojo. El tratamiento para candidiasis invasiva en general tiene objetivo de, primero, identificar la especie de forma temprana para poder implementar tratamiento dirigido, retiro de dispositivos y control de foco, es decir, retirar catéter urinario, el inicio del manejo antifúngico de forma temprana y también controlar las condiciones de riesgo, es decir, el inmunocompromiso que presenta el paciente. Aquí les pongo un resumen muy conciso de las guías de tratamiento, tanto la guía de la ITSA, la guía del SMIP y el ESIL 6. Bueno, este ya está actualizado.
donde tenemos que con un nivel de evidencia A1 tenemos a las equinocandinas, principalmente caspofungina y micafungina ya probadas en pediatría, y la anfotericina B liposomal para instaurar tratamiento de forma empírica en el caso de una candidiemia. ¿Cuándo vamos a utilizar fluconazol y voriconazol? Que estos tienen un nivel de evidencia B1. Cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y cuando ya tenga la evidencia de una cándida sensible a estos azoles. Esto va a depender también mucho de la epidemiología local. Amidolafungina y anfotericina B de complejo lipídico y la anfotericina B de oxicolato vienen en niveles más bajos y va a depender de la disponibilidad que yo tenga de estos fármacos. El fluconazol lo puedo utilizar de primera línea, pero no en pacientes neutropénicos y no en aquellos donde ya tenemos exposición previa a los azoles, porque es mi principal factor para desarrollar resistencia o para desviar hacia especies de cándida resistentes. Siempre podemos hacer la transición a fluconazol después de haber iniciado con anfotericina o con la equinocandina, cuando ya tenemos la identificación de especie o cuando el paciente ya se mantiene estable hemodinámicamente. Entonces, en el caso de candidiasis neonatal, el tratamiento empírico, a diferencia del resto de la población, sigue siendo con anfotericina B de oxicolato, donde se reconoce que los efectos adversos de esta anfotericina en realidad se presentan de forma muy baja a comparación del resto de la población, y fluconazol cuando ya tenemos la evidencia de la cándida sensible y siempre y cuando estemos en un escenario de no profilaxis previa. Recuerden que la dosis de carga tiene que ser a 25 y posteriormente a 12. Como segunda línea tenemos las demás anfotericinas y principalmente algo que ha venido instalándose en los últimos años es el uso de la micafungina, siempre llevar una dosis alta para asegurar una mejor concentración a nivel del sistema nervioso central, que sabemos que quinocandinas usualmente no llegan a este nivel. Sin embargo, con esta dosis se ha evidenciado que sí tenemos la posibilidad de tener niveles a sistema nervioso central. Importante comentar que tenemos que tener 2 hemocultivos negativos con diferencia de 24 horas y los demás cultivos negativos para poder decir que tenemos respuesta a tratamiento y posterior a esto continuar tratamiento 2 semanas después. Últimos puntos para prevención, en donde tenemos bien clara la prevención, en neonatos, donde hay una prevalencia de candidemia mayor al 10%, en pacientes que pesan menos de 1 kilo. Se opta por usar fluconazol, podemos utilizar también nistatina o lactoferrina bovina, sin embargo el fluconazol es el que tiene más nivel de evidencia, perdón. En neoplasias hemato-oncológicas y para trasplante de células progenitoras, esto va a depender mucho de la epidemiología local. Tenemos que conocer cuáles son los hongos que están infectando a nuestros pacientes neutropénicos y de esa forma podemos establecer la profilaxis. Y en pacientes gravemente enfermos en terapia intensiva pediátrica no está recomendado el uso del fluconazol o de una prevención. Lo que sí está recomendado es que hagamos equipo con aquellos que se dedican a la prevención de infecciones dentro de nuestros hospitales para cuidado de catéter y el retiro de ventilación mecánica lo antes posible. Bueno, aquí les quería comentar rapidísimo de Candida auris porque es importante que lo conozcan y que tengan estos conceptos claros. Candida auris, reportada por primera vez en 2009, se reporta en 35 países. Ya se identifican 4 clados que se han establecido de diferentes áreas geográficas donde se ha aislado la Candida auris. Muy importante que la tenemos que identificar por medio de Malditov, porque por otros medios se puede confundir con otras cándidas, y que es una cándida multidrogo resistente donde tenemos las opciones de tratamiento con micafungina y amidolafungina. Para terminar, pues les quería nada más recalcar que pues tenemos que reconocer los factores de riesgo de nuestros pacientes para implementar medidas para prevenir los factores que sean modificables. Tenemos que tener un alto índice de sospecha para nuestros pacientes considerando factores de riesgo y los datos clínicos, optimizar la detección, implementar terapias empíricas y pues para establecer profilaxis hay que conocer bien lo que está pasando en nuestro centro, mejorar nuestro rendimiento diagnóstico y siempre trabajar en equipo para poder pues tener la información completa de nuestros pacientes y pues retirar catéter o ir por el hongo cuando es necesario. Muchísimas gracias y creo que me tardé un poco más del tiempo, discúlpenme. Bueno, gracias, Débora. Para recordarles, si tienen alguna pregunta, por favor, hay que escribirla en el chat y las vamos a responder hasta el final para tener un módulo fluido como en parasitología. Gracias, doctora Débora.